estas lecciones que fue aprendiendo San Pedro y que lo salvaron de la apostasía primero y lo condujeron después a la sapiencialidad del santo, a la lealtad extraordinaria y gloriosa del vicario y a la oblación martirial del testigo, una tras otra desde hace ya 4 años. A estas lecciones las viene conculcando Jorge Mario Bergoglio. Por lo pronto, su antropocentrismo declarado y manifiesto no es cristiano ni católico. Es que una cosa muy diferente es que todo sea primordialmente una cuestión de Dios empezando por el hombre, y otra cosa contraria y distinta es que todo sea primero y centralmente cuestión del hombre empezando por Dios. Pero hasta que Dios desaparece y se diluye por relegación, por postergación, en ese festín desorbitado de la centralidad humana. El antropocentrismo exultante y desmedido que predica y practica Bergoglio dice, y leo textualmente la carta que le manda Eugenio Scalfari el 4 de septiembre del 2013. Vivir la fe cristiana significa servir al hombre, a todo el hombre y a todos los hombres a partir de las periferias de la historia. Es uno de los motivos principales este antropocentrismo que le impiden conocer a Jesucristo. El no lo conozco se funda en primer lugar en este antropocentrismo mortífero que lleva al antroponomismo y al antropodeísmo. ¿Y qué sucede? Que de tanto querer meter el Evangelio en la vida del hombre, se termina impidiendo que la vida del hombre ingrese en el Evangelio. El resultado es una cristología mediatizada y subalternizada por la antropología y por la sociología. No existen tampoco las periferias de la historia que imagina Bergoglio. Los únicos que hemos quedado en la periferia de la historia somos los católicos, los que seguimos pensando que lo que hay que creer está en el credo y no en las proposiciones de Lutero, que lo que hay que recibir está en los sacramentos y no en las masónicas escuelas concurrentes o en las tenidas anglicanas, que lo que hay que pedir está en el Padre Nuestro y no en el Muro de los Lamentos, que lo que hay que obrar está en el Decálogo y no en los consejos que le plagia vergonzosamente a los escritores de autoayuda. De muchísimas y dolorosísimas maneras ha dado pruebas Bergoglio de que no conoce a Cristo. Pero ¿acaso 3 lamentables ejemplos serán suficientes esta noche? Me dirán ustedes, ¿por qué 3 habiendo tantos? Incluso ¿por qué estando atosigados a diario, horariamente de ejemplos, por qué elegimos 3? Si hay una acumulación tan abrumadora y fatigosa. Resulta demasiado obvio que hemos elegido 3 porque el gallo cantó 3 veces. Y si cantó otras muchas, con esa tríada bastó para darnos el mensaje que estaba previsto que diera. Primer ejemplo. En la homilía de Santa Marta del 15 de marzo del 2016, sostuvo que Cristo se hizo pecado, se hizo serpiente. Miremos al crucifijo, un Dios vaciado de la divinidad, manchado por el pecado. Jesús vence a Satanás haciéndose pecado. Es necesario convocar a una junta de teólogos. Es necesario revivir el consejo consultivo de Alfonso el Sabio para darse cuenta de que en el mejor de los casos estamos ante un redondo disparate y en el peor ante una imperdonable blasfemia. Es necesario recordar 2000 años de enseñanza ininterrumpida sobre la ausencia de pecado en nuestro Señor, sobre la imposibilidad de que Él haya sido vaciado de divinidad o imitado, siquiera implícitamente a Satanás. Se puede llegar a papa ignorando o subvirtiendo el significado de la comparación con la serpiente veterotestamentaria que aparece en el libro de los Números y que cuando se ha entablado se ha hecho precisamente, según lo explica magistralmente el Crisóstomo, porque la serpiente esa ya no tenía veneno sino bronce purificador. La tal serpiente
simboliza justamente la victoria de Cristo sobre el pecado. ¿Cómo es posible desconocer a Cristo de este modo ofensivo y ramplón? ¿Cómo son posibles otras tantas blasfemias que se dicen casi diariamente y últimamente en contra de la Santísima Trinidad? Segundo ejemplo, en la homilía de Santa Marta del 15 de septiembre del 2014, Francisco sostiene que Jesús vino al mundo para aprender a ser hombre y siendo hombre caminar con los hombres. Vino al mundo para obedecer, agrega, y obedeció, y la obediencia la aprendió del sufrimiento. Otra vez, el insufrible antropocentrismo. Otra vez la oscilación entre el desatino y el ultraje. Cristo no vino al mundo para aprender a ser hombre, sino para cumplir con la voluntad del Padre y en todo caso para que los hombres aprendieran a vivir a imitación de Cristo. Para elevarnos a la divinidad, definió San Atanasio. El modelo no es el que tiene que aprender, somos nosotros los que tenemos que aprender del modelo. Además, antes, durante y después del sufrimiento, el Señor practicó la obediencia. Nunca hubo disonancia o conflicto entre la voluntad del Hijo y la voluntad del Padre. Nunca hubo necesidad de que el primero aprendiera subordinación. La tortura de la cruz, el suplicio de la cruz, no era la escuela para que Cristo aprendiera que debía ser dócil al Padre. El Señor, en suma, no debía pasar por ninguna escuela porque era el Maestro. Decir de Cristo que vino a aprender a ser hombre es desconocerlo brutalmente. Es temeridad, borricada o vituperio, pero en ningún caso algo que se pueda emitir desde la silla petrina. He visto un mal enorme, dice la Sagrada Escritura. He visto al príncipe a pie y al siervo a caballo. Pues este mal enorme es el que provoca el magisterio bergogliano y que se resume en una sola palabra, la palabra subversión. Tercer ejemplo, al fin en la homilía de Santa Marta del 29 de noviembre del 2013, Francisco se atreve a decir que en el Evangelio Jesús no se enoja, pero lo finge. Y casi un año después, el 30 de septiembre de 2014, sostuvo que al hombre cuando se rebela contra Dios, yo le digo, sigue rezando así porque eso también es oración. ¿Qué decir frente a esta nueva demencia doctrinal? El Señor no finge nunca, ni miente ni simula, ni peca de ningún modo posible contra el octavo mandamiento, sencillamente porque Cristo no peca, porque no hay pecado en Cristo. Pero además, probado está que hay una ira santa y sabia que lejos de ser defecto constituye una virtud, como lo explica Santo Tomás en de Malo. Y si en alguien haya esa santa ira, su matriz ejemplar y arquetípica, es precisamente en el Señor y sus enojos justificadísimos y certeros. Jesucristo, la verdad encarnada, no podía engañarse ni engañarnos. Todas las formas de mentira condenó el Señor, y el fingimiento es una de las formas de mentira. Los actos del Hijo no son ni pueden ser actos paródicos, no pueden ser disfrazados o encubiertos solapadamente, no admiten falsías, dobleces o actuaciones. Comentando el Evangelio de San Juan, escribirá bellamente San Agustín, la luz no puede mentir. Lejos de nosotros pensar en descubrir en el esplendor de la luz divina las tinieblas de la mentira. Mala cosa, además, es tomar como oración la rebelión humana. Mala cosa confundir la súplica postrimera de Cristo con la rebeldía inicial y proponer después a los fieles que esa rebeldía sea tomada como oración.
De allí a sacralizar como orante el gesto del hombre levantisco e indócil, también es muy corta la distancia. Excepto Bergoglio, no se hallará ningún teólogo serio que sostenga estos principios.